Wilmer Almanza, un comerciante de autos japoneses con una vida próspera, nunca imaginó que el encanto de una joven de apenas 16 años, por lo menos lo que se pensaba en ese momento, lo llevaría a su trágico final. Elizabeth, con su inocencia aparente y promesas de momentos agradables, se convirtió en su perdición. Durante meses ella había cultivado su confianza, siempre con una sonrisa en sus labios y palabras dulces, hasta que aquel día fatídico lo invitó a una cabaña al lado del viejo castillo en el camino a Porongo, en Santa Cruz, Bolivia, donde le esperaba una sorpresa letal. Soy Ezequiel Serres y esta es una historia de la realidad. Corría un día de agosto de 1991. Al llegar, el ambiente parecía familiar. Wilmer había estado allí antes, disfrutando de los fines de semana, confiado en su joven acompañante. Pero esta vez, algo en el aire se sentía diferente. Las risas eran forzadas y la mirada de Elizabeth era esquiva. Junto a ellos, el hermano de la joven, Juan Carlos, de 17 años, observaba con ojos fríos, esperando el momento oportuno. Cuando el reloj marcó las 11 de la mañana, la situación se tensó y todo se dio para que los hermanos les fuera más fácil la situación. Wilmer, bajo los efectos del alcohol, comenzó a mostrar su verdadero rostro, sacando a relucir su lado oscuro. Las palabras se tornaron en insultos y las risas en gritos. Juan Carlos, en un arrebato de furia, sacó un revólver. 2 disparos resonaron en el aire, seguidos de un silencio sepulcral. La vida de Wilmer se extinguió en el mismo lugar donde había confiado ciegamente. Mientras los hermanos arrastraban el cuerpo inerte de Wilmer hacia una fosa improvisada, la mente de Elizabeth corría en 1000 direcciones. El plan estaba en marcha, pero ¿a qué costo? Después de enterrar a Wilmer, la joven rezó como si aquellos Padres Nuestros pudieran borrar lo que acababan de hacer. La historia no termina aquí. Las sospechas de la policía y las contradicciones en las versiones de los hermanos los llevarán a una encrucijada inevitable. ¿Qué revelaciones saldrán a la luz cuando la verdad sea imposible de ocultar? El destino de los hermanos que mataron al comerciante se selló el día en que intentaron vender el jeep robado en Cochabamba. La captura fue inevitable y bajo el peso de las pruebas y las constantes contradicciones en sus declaraciones, confesaron su crimen. Después del crimen, los hermanos Elizabeth y Juan Carlos huyeron en el jeep Suzuki de Wilmer, creyendo que el dinero y la libertad estaban al alcance de sus manos. Cochabamba fue su destino, pero la realidad era más oscura de la que imaginaban. Intentaron vender el vehículo, pero no encontraron comprador. La tensión entre ellos crecía, alimentada por la paranoia de ser descubiertos, y así regresaron a Santa Cruz, como si el peso de sus actos los arrastrara de vuelta al lugar donde todo comenzó. En su retorno se encontraron con su hermano mayor, Armando, quien sin saberlo se convirtió en la pieza clave para su captura. La policía, alertada por la desaparición del comerciante y las inconsistencias en la historia de los hermanos, no tardó en descubrir la verdad, y Armando había estado vigilado y seguido por los uniformados. Bajo la presión de los interrogatorios, Elizabeth y Juan Carlos confesaron el crimen. En agosto de 1991 ocurrió todo. El cuerpo de Wilmer fue desenterrado y con él salieron a la luz las mentiras que los hermanos habían tejido. Sin embargo, la revelación más impactante fue la verdadera edad de Elizabeth. La joven que Wilmer creía de 16 años, en realidad tenía más de 20, ocultando su identidad para manipular a quienes la rodeaban. Las investigaciones revelaron detalles escalofriantes, desde la premeditación del asesinato hasta las mentiras sobre sus edades. La justicia no tardó en alcanzarlos. Ambos fueron juzgados y, a pesar de su juventud, el tribunal los condenó por asesinato. Tras las rejas, los hermanos enfrentaron las consecuencias de sus actos, dejando atrás un rastro de muerte y traición. Ahora te pregunto, ¿es posible escapar del remordimiento o este siempre encuentra la manera de alcanzarnos? ¿Cuánto podemos ocultar tras una identidad falsa antes de que la verdad salga a la luz? Escríbeme que te leo y seguime para más historias de la realidad.